Bienvenidos todos y gracias por estar aquí presentes. Muy bien, pues vamos a darle lugar a esta octava clase, que es la segunda parte de lo que habíamos empezado acerca de la idolatría. Entonces es continuación de la clase anterior. Y en la clase anterior habíamos concluido diciendo que cualquier pensamiento que ponga en dudas y nos aleje de la fe absoluta de que es directamente el creador y amo del universo, aquel que nos provee y supervisa cada instante de nuestras vidas y no cualquier otra fuerza ajena a él, es un pensamiento idólatra, aún reconociendo que Dios es el creador de todo. Quiere decir que si yo atribuyo a alguna fuerza o algún ser creado el poder de hacer algo sin el consentimiento y sin la voluntad del Todopoderoso, entonces ese pensamiento y esa creencia tiene que ver con la idolatría. Por eso está escrito, nuestros sabios dicen que una persona que se enoja es como si estuviera haciendo idolatría. ¿Por qué? Porque tú estás atribuyendo a una fuerza ajena a Dios lo que está pasando en tu vida y por eso te estás enojando. Porque si la persona entendiera que es Hashem que está obrando en tu vida y lo está haciendo por tu bien y para tu bien, pues automáticamente no te enojarías. El enojo es fruto del egocentrismo. El enojo es la consecuencia de lo que es la egolatría. Es decir, Dios está para mí, yo soy lo más importante. Y por lo tanto, cuando algo me molesta, yo me enojo, yo me enfado, yo reacciono. Cuando el yo está por encima de Dios, Dios nos libre, es también una forma de idolatría. Y así dicen nuestros sabios, realmente cuando la persona se enoja es como si estuviera incurriendo en el pecado de la idolatría. Ahora, ¿qué pasa? Va a venir una persona y se va a enojar y va a decir, oh, rabino, he sido un idólatra, ¿qué hago? Entonces va a empezar a sentirse otra vez muy mal y se va a derrumbar. Y va a pensar que todo lo que ha hecho lo ha perdido. Eso es un error. Porque la Torá, el estudio de la Torá consiste en la práctica diaria. No significa que si tú hoy has escuchado o has aprendido o has entendido que el enojarse es una práctica o es como una práctica idólatra, no significa que tú a partir de ahora no te vas a enojar. No significa eso. Significa que a partir de ahora vas a tener que practicar y poner este conocimiento en tu vida presente para tratar de evitar enojarte, por lo menos como antes te enojaba. Es decir, que empieces a enojarte menos. Y tener presente esta enseñanza y tomar en cuenta herramientas que te ayuden a evitar el enojo. A eso nos referimos. Pero no estamos diciendo que a partir de ahora no te vas a enojar. Es imposible. Nadie cambia su forma de ser y su carácter de un día para otro. Es todo una lucha constante y diaria. El judaísmo es un camino. El judaísmo es un camino donde no existe llegar a la meta. Eso no existe.
Nuestros sabios dicen que lo que la persona tiene que hacer en esta vida es simplemente tratar de superarse todos los días. Eso es todo. Y dicen nuestros sabios en el Pirkei Avot, lo aleja a melajá ligmor. Tú no tienes la obligación de terminar el trabajo. Quizás lo termines, quizás no lo termines. Lo que tienes obligación es de trabajar, de hacer el trabajo. Eso es todo. Y hacer el trabajo implica también tener caídas. Implica también equivocarse. Implica también no hacer las cosas siempre como uno quisiera hacerlas. Pero ese es el trabajo. La meta nuestra no es nunca equivocarnos. Esa meta es falsa. Porque tenemos un instinto del mal que siempre está al acecho para hacernos caer. Entonces, es imposible que no caigamos en el error. Imposible. Entonces, esa no es nuestra meta. Nuestra meta es tratar de esforzarnos, de estudiar Torah, de ser cada día más sabios de corazón, mejores personas, purificar nuestros pensamientos, intentar ser mejor persona. Eso es todo. Pero tenemos que saber que me voy a enojar y cuando eso ocurra, no se me ha caído el mundo encima, ni mucho menos. Eso no quiere decir que todo lo que he aprendido y he hecho se ha ido al tacho de la basura, porque esos pensamientos son frutos del instinto del mal que quiere derrotarnos, haciéndonos perder la esperanza y diciéndonos, tú nunca vas a llegar a nada. Los pensamientos del instinto del bien nos dicen, muy simple, te has equivocado, no pasa nada. Toma aire, calma, y cuando puedas, levántate y sigue adelante. Pide perdón y reza a Dios para que te ayude a no caer. Y de tu caída aprende a conocer a tu enemigo y a partir de ahora tratar de evitar la siguiente caída. Eso es todo. Voy a seguir entonces. Por eso todos los días es importante que la persona pronuncie por su boca la famosa frase que tiene 3 palabras, que ahí está en pantalla, como mi amigo Abraham, siempre ahí, tan claro y nítido. Tomen nota, por favor. Tomen nota, por favor, porque esta frase es importantísima en nuestras vidas. La frase es en od mi levado, que significa no existe nada fuera de él. Pero para que esto entre en nuestro corazón, hay que repetirlo todos los días. Es una práctica. Una práctica significa practicar todos los días. Religiosamente repetir esta frase en od mi levado. No existe nada fuera de él, solo existe Dios. Una y otra vez. Una y 1000 veces. Todos los días. Hasta que finalmente, increíblemente, una persona va a vivir con esta frase presente en su mente y presente en su corazón. Y cada vez perciba más esa realidad de que efectivamente no existe nada fuera de él. Por ello, hemos de proclamar todos los días con total convicción la siguiente declaración. He aquí que yo anulo cualquier fuerza y cualquier voluntad que pueda creer yo que exista en el mundo. Y la única fuerza y la única voluntad que existe en el mundo es solo la fuerza y la voluntad de Hashem Yitbaraj. Como está escrito en la Torah, Kihu hanoten koach la'asot hayil. Significa, pues, es Él aquel que nos da las fuerzas para alcanzar los éxitos. Estas frases hay que tenerlas muy presentes todos los días.
Porque es la única forma de que repitiéndola, nuestro corazón las entienda. Dice el Talmud que una persona no se puede golpear un dedo en esta vida sin que antes lo hayan decretado en los cielos. Por ello, hemos de pedirle al Creador del mundo que aparte el miedo falso, inútil y destructivo de nuestros corazones. Y no temamos de nada ni de nadie. Y Hashem ponga en cada gota y gota de sangre que irradia nuestro cuerpo, y en cada una y una de nuestras neuronas, de nuestras células, moléculas, tejidos, órganos, miembros, huesos, tendones y músculos, el verdadero temor a Dios, temor al castigo, temor al pecado y temor a su inconmensurable majestuosidad. Mucha gente dice, pero ¿cómo le voy a tener temor a Dios? ¿Acaso es bueno sentir miedo? El miedo es una sensación negativa. No, señor, estamos equivocados. El miedo a la gente, el miedo a las circunstancias que suceden en la vida, ese miedo, si es un miedo inútil, si es un miedo falso, si es un miedo que realmente es inexistente y es un miedo que nos perjudica, por eso le pedimos a Hashem Yitbaraj que todo ese miedo que tenemos nosotros, esos miedos que Hashem nos aparte de nuestros corazones, porque esos miedos sí son miedos sin sentido, que nos perjudican la vida y nos limitan. Pero cuando hablamos de temer al Creador, no hablamos de esos miedos, ni mucho menos, ni mucho menos. Cuando hablamos del miedo al castigo, significa que ese miedo va a provocar en mí que yo me abstenga de enojarme, por ejemplo. Que yo me abstenga, por ejemplo, de pronunciar una palabra indebida a un ser que yo quiero y lo pueda herir y pueda destruir una relación que yo realmente no quiero destruir, pero los nervios me traicionan. Entonces, ese miedo al castigo también puede hacer que yo aparte de mi corazón las preocupaciones por las cosas que pasan en la vida. Porque cuando me preocupo, yo sé que en el fondo estoy teniendo pensamientos que tienen falta de emuná y que no creen en Dios. Entonces, también por ello voy a rendir cuentas. Es un pecado. Entonces, cuando la persona tiene miedo al castigo, ese miedo es muy bueno, es maravilloso. Y le pedimos a Hashem que nos lo dé, porque de esa forma vamos a alcanzar la paz y la felicidad. Porque de esa forma nos vamos a alejar del pecado y de los errores y automáticamente vamos a estar más cerca de Él, de su luz y de su bondad, misericordia y piedad. Cuando yo le digo a mi hijo, no metas el dedo en el enchufe porque te va a dar corriente, él no sabe y lo mete y se lleva el corrientazo. Pero yo, que tengo 54 años, por ejemplo, o tú que tienes 48, que sabes que si metes el dedo en el enchufe te va a dar un corrientazo, tú no lo vas a meter, nunca en la vida. Entonces eres feliz, te ahorraste ese sufrimiento, ese latigazo de corriente, ¿para qué lo quieres en tu vida? Eso se llama miedo al castigo.
¿Entendieron qué simple? Es maravilloso. Entonces sí es importantísimo que tengamos miedo al castigo. La gente dice, no, es que hay que tener miedo, dolor, respeto al Creador. Sí, pero mi padre, hasta que tú llegues a ese respeto al Creador, hay que andar un poquito para adelante. Porque nadie nace con ese respeto que yo llamo el respeto a lo inconmensurable de su majestuosidad. Es un nivel de conciencia muy desarrollado. Entonces, no nos engañemos y nos inventemos historias. Hay que crear ese recipiente. Y ese recipiente se empieza a crear desde cero. Se agarra a la tierra, se mezcla con agua, se amasa el barro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que pedir a Hashem por niveles. Miedo al castigo. Sí, la Torá y Hashem dice que hay un castigo. No hay que asustarse de eso. No hay que tenerle miedo a eso. La gente piensa que eso es... No, señor. Tú no te saltas un semáforo en rojo y no mata a nadie porque tienes miedo a la multa o que te quiten el carnet de conducir. Estás evitando matar a la gente, Dios nos libre. Crear accidentes indebidos, Dios nos libre. O tú no vas, por ejemplo, a 250 kilómetros por hora porque si te ve la policía te quita el carnet. Y hay gente que Dios nos libre, sí va a 250 porque no tiene miedo y se lleva a gente inocente por su vida, Dios nos libre. Entonces es maravilloso tener miedo. Es maravilloso tener miedo al castigo. Sí. Después vamos subiendo de nivel porque nos vamos purificando y nuestra alma se purifica, los canales espirituales se destapan. Entonces ya empezamos a tener miedo al pecado, que es un miedo más elevado. Porque entonces yo tengo miedo a pecar, significa a transgredir la voluntad de mi Padre. Wow, es otra cosa ya. Yo no quiero transgredir la voluntad de mi Padre que tanto hace por mí. Me siento mal, me siento muy mal. Y después finalmente derivamos en el último nivel, que es el respeto a su infinitud, a su majestuosidad, a su grandeza. Seguimos. Pues hay que rezar para eso. Ese temor no viene solo. No viene solo. Por más que estudiemos Torah, no viene solo porque no concientizamos eso. Cuando uno reza por ese miedo, que Hashem lo ponga en su corazón y al mismo tiempo reza para que quite de su corazón todos esos miedos inútiles que durante tanto tiempo hemos abrigado, entonces tomamos conciencia, vamos creando conciencia y vamos pidiéndole a Hashem cada vez con más fuerza. Y entonces sí vamos forjando ese miedo en nuestras vidas, ese respeto hacia Hashem verdadero nuestro. Estamos formando el recipiente. Muy bien. Y es importante que la persona lo pida así, que cada gota de sangre, que da de su cuerpo, cada miembro, cada órgano, cada músculo, cada hueso de su vida, de su ser, se impregne del verdadero temor a Dios y que Hashem nos salve de cualquier temor que no sea ese temor. Está escrito, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. Significa Hashem Melech. Melech es rey. Dios es el rey en el presente. Aunque no parezca, este mundo tiene un rey. Y ese rey está reinando en este mundo. No nos parece, porque este mundo nos parece un mundo arbitrario, lleno de injusticias, lleno de gobernantes, uno más burro que el otro. Parece mentira, disculpen la expresión tan española de Melilla, pero es que parece mentira que este mundo, cada vez los gobernantes son más burros. Parece increíble, son menos preparados, menos cualificados. Entonces este mundo nos parece un mundo gobernado
por gente inútil, por gente incapaz, por gente tirana, nos parece. Pero nosotros decimos, Hashem Melech, Dios es el rey en tiempo real, en tiempo presente. Aquí y ahora, aquí está reinando Dios. Dice el versículo, el corazón de los gobernantes, de todos los gobernantes, desde el más inteligente al más burro y al más torpe, todos los corazones están en las manos de Hashem Yitbaraj. Ay, ¿cuáles son sus planes? No lo sé. Porque el profeta dice, sus pensamientos no son los nuestros. Así que no te preocupes ni trates de entenderlos. Tú solo tienes que saber que Hashem Melech, que Dios es el rey en el presente. Hashem Malach, Dios fue el rey en el pasado. Hashem Imloch, y Dios reinará en el futuro. Leolam Baed, por siempre. Entonces, este mundo nunca dejó de ser reinado y gobernado por Hashem Yitbaraj, tanto en el pasado como en el presente, y así también será en el futuro. Y solo a Él, como Rey, habremos de temer, respetar y amar. Así, cada Shabbat, en el rezo de la mañana, Tefilat Shachrit. Shachrit significa mañana. Y Tefilá es el rezo. Tefilat Shachrit es el rezo de la mañana. Cada Shabbat proclamamos en el famoso canto de alabanza a Dios, conocido como Nishmat Kol Chai, que significa el alma de todo ser vivo. En ese canto de alabanza a Dios, decimos, Kal atzmotai tomarna, Hashem mi kamoja. Significa, todos mis huesos entendieron lo que está escrito en el texto. No lo inventé yo cuando dije cada gota y gota de mi sangre. No lo inventé, lo saqué de ese texto. Tenemos que aprender a rezar con nuestras propias palabras, aumentar incluso en nuestras propias palabras a partir de lo que está escrito en el Siddur, para poder rezar a Hashem según nuestro deseo, según nuestro corazón, según nuestras necesidades, según lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que me nace realmente. Entonces decimos, todos mis huesos dirán, Dios, ¿quién habrá de ser como tú? El santo nombre de Hashem Yitbaraj está allí escrito. Es la Yud, la letra Hei, la letra Vav y la letra Hei. Ese santo nombre de Hashem Yitbaraj que hace alusión a su infinitud y eternidad. Está compuesto de las palabras allá, que significa pasado, Ove, que quiere decir presente, y Ye, que quiere decir futuro. Es decir, en el nombre de Hashem Yitbaraj, que nosotros no nombramos, pero que otros piensan que pueden inventar ciertos nombres, no sé cómo le llaman, ni cómo quieren llamarlo, o cómo quieren inventar el nombre. Para nosotros es Hashem. El nombre de Hashem es pasado, presente y futuro, amo de todo. Es decir, Hashem es eterno. Eterno e infinito. Eterno e infinito. Es decir, no tiene ni principio ni final. Por lo tanto, cuando nosotros pronunciamos el nombre de Hashem
y pensamos en nuestra mente, amo de todo, amo de todo, Hashem es el dueño de todo. Yo me estoy dirigiendo a aquel que tiene en sus manos el poder de absolutamente todo. Y Él es eterno. Entonces, hemos de saber, entre otras cosas, que no deben existir. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros decimos el nombre de Hashem y nos estamos refiriendo a su eternidad, a que para Él no existe ni pasado, ni presente, ni futuro, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que de la misma manera que Hashem está presente en mi presente, de esa misma manera, Hashem estuvo presente en mi pasado, porque para Hashem no existe el tiempo, distinguidos señores y damas. ¿Entendieron esto? Voy a repetir este concepto. Hashem Itbaraj está por encima del tiempo. Quiere decir que de la misma forma que Hashem está presente aquí y ahora, en este preciso instante, está presente en mi presente. Eso significa que Él me cuida, que Él me protege, que Él me ama, que Él hace bondades conmigo, que Él dirige mis pasos, que Él me da las fuerzas para hacer todo lo que hago, que Él me da la sabiduría para pensar y hacer mis planes, que Él me da el éxito, que Él está conmigo en el presente. De esa misma forma, idéntica estuvo conmigo presente en mi pasado. ¿Entendieron el concepto? Y cuando la persona concientiza este concepto y dice, oye, de la misma forma que Hashem está presente en mi presente, estuvo presente en mi pasado, quiere decir que así como Hashem me protege ahora, me protegió en el pasado. Ahora entiendo. Hashem me brindó su protección, su amor y todo. Y no se separó y se apartó de mí. Quiere decir que ya no existen los traumas del pasado, ni los problemas del pasado, ni las historias viejas del pasado, ni los conflictos del pasado. ¿Por qué? Porque Hashem estuvo conmigo presente en ese momento pasado. Esta idea es maravillosa, es genial, pero para que la entendamos es todos los días reflexionar acerca de esta idea, pensarla y pedirle a Hashem Itbaraj, repetirla, porque el secreto del judaísmo está en su práctica, no solo en su estudio. Esta clase es el estudio, pero si no practicamos, es como aquel que siembra y no cosecha. Para cosechar, tenemos que después de sembrar, seguir trabajando la tierra. Tenemos que seguir allí cada día, haciendo el trabajo de la tierra para que finalmente esa siembra, que es el estudio de sus frutos. Ese trabajo se llama práctica, practicar todos los días, todo lo que decimos, practicarlo. Hashem, así como estás presente en mi presente, también estuviste presente en mi pasado. Eso es genial. Gracias Hashem, gracias Hashem. Y obviamente, pues también Hashem estará presente siempre en nuestro futuro. Significa que en la medida en la que nosotros practiquemos este concepto, irán desapareciendo las preocupaciones y las angustias y la ansiedad frente al futuro. Y en lugar de pensar y maquinar y preocuparnos y dedicar mucho tiempo de nuestros pensamientos en las preocupaciones, si nosotros logramos liberar nuestra mente de esas preocupaciones y enfocarnos en prepararnos en el presente, pues obviamente que ese futuro va a ser mucho mejor. Y muchas puertas se nos van a abrir, pero nos pasamos
la vida participándonos. Cuando yo tengo claro que Hashem, así como está presente en mi presente y estuvo presente en mi pasado, pues obviamente va a estar presente en mi futuro, desaparecen mis preocupaciones. Entonces mi mente está libre para estudiar, para planificar, para trabajar, para hacer las cosas mucho mejor. Y obviamente para rezar a Dios y tener fe y confianza. Porque en la medida en la que yo tengo fe y confianza verdadera en el Creador, pues Hashem, el Creador, me abre las puertas realmente. Seguimos. Entonces, hemos dicho que, entre otras cosas, no deben existir los traumas del pasado, pues el Eterno siempre estuvo presente en nuestro pasado. Y también en esos momentos de nuestras vidas, Él fue Rey del universo. Hashem Malach en el pasado. Hashem reinó en el pasado. Entonces, al ser Rey del universo, es omnipotente y omnipresente. Y todo lo que nos sucedió entonces, seguro y sin duda alguna, fue por nuestro bien. Así que gracias a Hashem y gracias a Hashem Itbaraj. Los hijos de Noaj, Benei Noaj, no tienen el mandamiento de santificar el nombre de Hashem. Es lo que llamamos Kiddush Hashem. Kiddush Hashem significa santificar el nombre de Dios. Me explico. El pueblo de Israel tiene la obligación de santificar el nombre de Dios con su vida. Es decir, existen tres penas capitales, 3 pecados capitales, que son la idolatría, número 1, número 2, el asesinato, y número 3, relaciones prohibidas. Si alguien viene y amenaza a un yehudí bajo lo amenaza con su vida y le dice, mira, si tú no haces una de estas 3, o matas a alguien, a otro yehudí, o tienes una relación prohibida con una mujer, o haces idolatrías, si no haces eso te mato, entonces el yehudí tiene la obligación de dejarse matar. Y hay una bendición para eso. Antes de que el otro lo mate, le pide por favor que le permita decir la bendición, porque va a hacer una mitzvah. Y como toda mitzvah que se hace, antes hay una bendición para ella, que sería Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddeshanu bemitzvotav, vetzivanu al kiddush Hashem. Y así una historia muy bonita del Gaón de Vilna y una persona que se convirtió al judaísmo llamada Abraham, que finalmente fue enterrada junto a él. Este Abraham pertenecía a la nobleza de Europa. Era una persona muy importante, finalmente se convirtió y estudió la Torá y fue alumno del Gaón de Vilna. Al final, la iglesia trató de convencerlo, de sobornarlo para que abandonara el judaísmo. Y él dijo que de ninguna manera. Hasta que finalmente la iglesia tomó justicia y mandó quemarlo en la plaza mayor de la ciudad. No recuerdo qué día, si era un día festivo, creo que era Shabbat, si no me equivoco, o una fiesta. El Gaón de Vilna corrió y se escondió delante de la hoguera, porque sabía que este esta persona convertida al judaísmo, iba a decir la verajá, y para que la verajá fuera completa, alguien tenía que responder amén. Y ahí estaba el Gaón de Vilna para responder amén por esa verajá. Y esto no son cuentos chinos, porque al ladito de la tumba del Gaón de Vilna está la tumba de su alumno Abraham ben Abraham.
Pues bien, esta mitzvah de Kiddush Hashem solamente compete al pueblo de Israel. Un Ben Noach, un descendiente de Noach, no está obligado a entregar su vida si alguien lo amenaza con matar, si no transgrede una de estas 3 prohibiciones que hemos dicho, que son hacer idolatría, transgredir una relación sexual prohibida o, hemos dicho, y la tercera que es cometer asesinato. Dios nos libre. Sin embargo, muchas opiniones rabínicas coinciden en que si el Ben Noach voluntariamente quiere entregar su vida y no transgredir para cumplir con la voluntad de Hashem Yitbaraj, porque él sabe que eso es algo que Hashem ve con buenos ojos, santificar su nombre, y él lo hace para tener esa recompensa espiritual en el mundo venidero, pues también puede hacerlo y también va a recibir su recompensa, como ya hemos explicado en clases anteriores. Distinguidas personas, Besat Hashem, vamos a dejar la clase hasta aquí.